Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo eres tú? Bien, le vengo a hacer una entrevista sobre el derecho laboral en el sector privado de la educación aquí en la Araucanía. Perfecto. Tengo un par de preguntitas, si las puede responder, por favor. Opa. ¿Usted cómo definiría el derecho laboral y cuál es su principal función en la sociedad actual? El derecho laboral parte de la necesidad que tiene un cierto grupo de personas en nuestra sociedad, que son los que dependen de un sueldo, que son los trabajadores. Claro. ¿Ya? Y ellos como parte más débil de la relación, entendamos que toda relación se da entre dos partes, ¿ya? Y en este caso está el empleador como la parte fuerte, que es el que tiene los recursos, el que tiene la infraestructura, etc. Y por otro lado está el trabajador, que es el que presta los servicios, no necesariamente de mano de obra de fuerza, pero Claro. que en general es hoy quien lleva todo el peso de la carga en nuestro país, en todo ámbito de cosas, ¿ya? Y este derecho laboral surge de la necesidad de tutelar esta relación, ¿ya? Y de cierta forma nivelar esa brecha del empleador con el trabajador. Busca dejar que sea algo más parejo, que sea una Claro. relación más horizontal en vez de vertical, ¿ya? Un trato más Con igual. con algunas... Por eso es que la gente muchas veces dice, no, el derecho laboral está hecho para los trabajadores. Sí, está hecho para los trabajadores. Pero si tú como empleador cumples tu parte de la ley, no deberías tener problemas. Así funciona el derecho laboral. ¿Qué principios fundamentales rigen en el derecho laboral aquí en Chile? Hay principios muy básicos. Por ejemplo, está el principio de supremacía de la realidad, Claro. que es el principio que más que lo que esté en un papelito escrito, vale más lo que pasa en la realidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo en un papelito tengo escrito que tú, Samuel, no eres un trabajador mío, sino que eres otro tipo de relación laboral, de otro tipo de relación civil, y realmente trabajas con subordinación, trabajas con dependencia y vives del trabajo que haces para mí, tú sí eres considerado como un trabajador. Entonces, el principio de supremacía de la realidad te permite que hoy día no haya abusos en papel. Claro. El papel aguanta todo, pero la realidad es lo que manda. Hay otro principio que es el principio de indubio pro operario, ¿ya? Que es un principio en latín, que al legislador le encanta hablar en latín. ¿Qué significa? Que ante la duda siempre se va a preferir lo que beneficia al trabajador, entre una norma más favorable. Siempre va a ser más favorable el trabajador que el empleador. Sí. Entre otros principios, pero esos son como los dos más básicos, más importantes en nuestro sistema laboral. ¿Cuál es el rol del Estado en la regulación y fiscalización de las relaciones laborales? Es grande la labor del Estado. La labor del Estado es súper importante porque a través del Ministerio del Trabajo, justamente, del cual dependen instituciones como la Dirección del Trabajo y como las inspecciones provinciales, comunales en nuestro país, se permite fiscalizar toda la labor operativa, que se cumplan efectivamente las normas laborales, que los trabajadores, efectivamente, si el gobierno, o sea, si al final la ley cambió el sistema de jornada de trabajo a 42 horas, se cumple efectivamente, cuando haya feria renunciable, los trabajadores no estén trabajando, etc. Entonces, todo eso hace que hoy día la labor del gobierno, del Estado, en realidad más que el gobierno, sino que del Estado, sea muy importante en tutelar efectivamente las obligaciones laborales. ¿Existen diferencias relevantes entre la regulación laboral y los establecimientos más públicos y los privados? ¿Algún paralelismo importante? Sí, hay un paralelismo importante respecto a, por un lado tenemos el fisco como empleador, ¿ya? Que por ahí dicen, y yo confirmo, que es el peor empleador de todos, es el fisco, que maltrata y tiene muy mala aplicación en las leyes laborales. Pero entender que el Código del Trabajo en particular, para que hagamos el paralelismo más simple, regula solo a la gente, o sea, a quienes rige el Código del Trabajo, solo a las personas que tienen justamente un contrato de trabajo según la norma del Código del Trabajo, o sea, a trabajadores particulares, ¿ya? Pero aparte hay otro gran porcentaje de trabajadores que son funcionarios públicos, que dependen de la administración del Estado,
Y ahí están todos los que trabajan en los ministerios, en el servicio público, en el MOP, en el Servio, etc. ¿Ya? Esos trabajadores tienen otro sistema de regulación, y el sistema de regulación es a través del estatuto administrativo, ¿ya? Que si no me equivoco es la ley 19.880. Puedo tener problemas de memoria, pero es el estatuto administrativo en definitiva, que regula qué tienen que hacer, cómo ingresan, cómo se postulan los funcionarios de planta, los de contrata, los honorarios, etc. Y también dentro de todo ese sistema de estatuto administrativo está también el estatuto de funcionarios municipales, que es otra ley distinta, que es la 18.886, que regula todo lo que son los funcionarios municipales que les prestan servicios a las municipalidades, ¿ya? Que también eventualmente podrían ser parte de este sistema público, ¿ya? Ellos tienen leyes propias, etcétera, y se rigen no por el Código del Trabajo, sino que se rigen por estas dos normas que yo te hablaba, y el organismo encargado de tutelar, de fiscalizar todo este proceso no es la Inspección del Trabajo, sino que es la Contraloría, ¿ya? En cambio, por otro lado, los trabajadores privados que se rigen por el Código del Trabajo, su organismo fiscalizador es la Inspección del Trabajo. Ahora, importante que dentro del Código del Trabajo hay normas que sí regulan a todo el ordenamiento. Por ejemplo, las normas de los derechos fundamentales. El procedimiento de tutela laboral, que está regulado en los artículos 485 y siguientes, regulan incluso a los funcionarios municipales o incluso a los funcionarios públicos, ¿ya? Y ahí es una supranorma que permite darle competencia a los juzgados del trabajo, que son los encargados, ¿cierto?, de decidir respecto a distintas materias que tienen que ver con lo laboral. Eso. Muchas gracias. ¿Cuáles son los derechos laborales más importantes que deben resguardarse en el sector educativo? A ver, en el sector educativo tenemos un gran cruce de derechos, porque tenemos por un lado los derechos del niño, hablando de educación de menores de edad, sí, y tenemos por otro lado los derechos del educador como trabajador. claro. ¿Ya? Entonces, es complejo porque pueden haber mucha pugna de estas normativas en casos hipotéticos de violencia, de abuso, de acoso, etc. Entonces, proteger al educador es difícil hoy día en un establecimiento educacional al 100%, porque también va a depender de los actos de ese educador en el aula, ¿ya? Pero la ley lo protege tal cual protege a cualquier otro trabajador, ¿ya? Están establecidas y tuteladas las normas que regulan la materia, y allí tenemos el artículo 19 de la Constitución Política de la República, que habla acerca de los derechos fundamentales, ¿ya? Sí. ¿Cuáles son los derechos fundamentales que vamos a tutelar? Sí. El 1, el 3, etc. Ojo, que la vulneración de derechos fundamentales como tutela, el procedimiento laboral, hablando del procedimiento laboral, no tutela toda la lista completa de derechos fundamentales. Son solo algunos, ¿ya? Y esos algunos, por ejemplo, el derecho a la vida, integridad física y psíquica, que sí o sí, ¿ya? La ley de no discriminación, etc. Pero son 3 o 4 solamente los derechos fundamentales que se protegen a través de este procedimiento. Claro. No todos. Desde su experiencia, ¿cuáles son los principales desafíos laborales que enfrentan los colegios privados acá en Chile? Desafíos laborales. Sí. Bueno, los sistemas educativos privados tienen un gran problema, que no tienen apoyo de ningún estatal, no tienen apoyo de fondos públicos. Y al no tener apoyo de fondos públicos, no les permite quizás remunerar con algunos bonos o beneficios que sí tiene el sistema público, ¿ya? Entender que los profesores del sistema público tienen todo un sistema de leyes que les permite remuneraciones adecuadas a su rango, a su experiencia, a las horas desarrolladas, etc. En el ámbito privado es un poco distinto, porque el profesor pasa a ser un trabajador cualquiera, y un sueldo y ahí está. Entonces es difícil hoy día proteger efectivamente al educador en el ámbito privado, salvo que el derecho laboral siga en esa línea y eventualmente pueda crear instituciones o beneficios importantes
y que para el educador del sistema educacional privado. Hoy día nosotros acá en la oficina, por ejemplo, tenemos hasta asesoría a sindicatos, ¿ya? Nos dedicamos harto a sindicatos, derecho sindical, y ahí hemos tenido que negociar en nombre de sindicatos de profesores, de educadores, de trabajadores en definitiva de un colegio privado, y los recursos son muchos más. O sea, estamos hablando de un colegio que cobra una mensualidad de, no sé, 400, 500 mil pesos mensuales, con un universo de 1500 alumnos, no tiene grandes problemas de, de liquidez. Claro. ¿Ya? Entonces eso les permite también hacer beneficios. Entonces, beneficios en pro de los trabajadores. Entonces, lo importante, cómo el derecho, yendo a la pregunta en concreto, cómo el derecho hoy día podría beneficiar a los educadores de establecimientos educacionales privados. Yo creo que es muy importante que se eduquen sobre los beneficios que tiene sindicalizarse. Yeah. Porque eso les permite actuar como un bloque al negociar con el empleador y no actuar uno solo. Y ahí yo siempre le pongo el ejemplo a las personas que si por ejemplo tenemos no sé, un paquete de tallarines, ¿ya? Y los queremos romper todos juntos, o sea, uno solo va a ser muy fácil romperlo, sí, porque es muy delgadito. Entre más es más difícil. Entonces, cuando actúan como grupo organizado, como un sindicato en definitiva, les va a ser mucho más simple negociar de tú a tú con un empleador. Sí. En el área privada, el área pública es un poco más complejo porque todos los recursos están asignados. Entonces, por ejemplo, las corporaciones educacionales o las fundaciones educacionales, que son los sostenedores de estas instituciones educacionales públicas, con financiamiento público, tienen la obligación de que cada peso tienen que rendirlo. Entonces tienen un fondo del CEP, un fondo de esto, un fondo de lo otro. Entonces cada peso que tocan tienen que fundamentarlo. Entonces ahí es más difícil ayudar o proteger un poco. Nos ha costado mucho negociar con establecimientos educacionales del área de los colegios particulares subvencionados, ¿ya? Pero los particulares es más simple, porque hay recursos. Sí. ¿Ya? Eso. Y se pueden hacer sindicatos como se pueden hacer sindicatos. Sí. Ahí en el sector público es más difícil economizar, más o menos. En el sector público, es que pasan dos cosas. Primero, que el derecho a sindicalizarse en el sector público no se puede, o sea, no puedes hacer sindicatos, lo que se llaman gremios, ya que es muy parecido, pero cuando son profesores de establecimientos educacionales particulares subvencionados, por ejemplo, ya que hablábamos, ellos se pueden sindicalizarse. Lo que pasa es que en beneficios económicos, en plata, es más complejo lograrlo, claro, porque hay que ver en qué fondo vamos a imputar ese gasto. Por ejemplo, algo que surgió en una de las últimas negociaciones que tuvimos en Curicó, delantales para los profesores. Algo tan simple y doméstico como un delantal. Ya. A los profesores, ¿qué les pasaba? Es que les daban 2 delantales en el año. Les daban entre comillas, porque decía, se paga la mitad, ellos pagan uno, nosotros como empleadores pagamos otro. Entonces, ¿qué nosotros pedíamos? Decíamos en el petitorio, decíamos que eran los 2 delantales que nos pague el empleador. Porque el delantal, ¿para qué me va a servir para mí? ¿Para ir a jugar a la pelota? No. ¿O para ir a un paseo? No lo voy a ocupar porque es un uniforme que uso solo en el colegio. Entonces, ese era el gran problema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué te dice el empleador? Te dice, no, porque yo no puedo imputar ese gasto a nada. ¿A qué lo voy a imputar? El otro delantal. No tengo dónde imputarlo porque tengo súper agotado el recurso CEP. No lo puedo tener en el CEP, ya que los alumnos preferentes, la educación preferente. No lo puedo notar en el otro gasto de la subvención general porque tampoco me da, porque no se puede, está prohibido, etc. Entonces es complejo buscar el mecanismo para obtener recursos. Ya. En el sistema particular subvencionado. ¿Ya? No público, particular subvencionado. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en Temuco, colegios como el Colegio Centenario, como el Colegio Montessori, como el San Patrick, como el Liceo Camilo Enrique, ¿cachai? Que son liceos particulares subvencionados que tienen, ¿qué significa? Que tienen parte del alumno y parte del Estado. Claro. ¿Ya? Ahora, muy distinto es con los colegios que dependen netamente de una municipalidad o del SLEP, que hoy día está muy de moda, que es el Servicio Local de Educación, como lo que es los colegios municipales, que eran, por ejemplo, Los Trigales,
escuela Tricales, escuela Millaray, escuela Yaima, etcétera, que dependían de la municipalidad, hoy día de a poco se están yendo hacia estos servicios locales de educación. Y esos trabajadores, esos profesores, no son trabajadores privados, sino que son funcionarios municipales. Ya. Entonces no se rigen por el Código del Trabajo, se rigen por la ley especial, que es la 18.836, de funcionario municipal. O sea, ahí tienes todo un cuento de normas que hoy día no te permiten decir que un profesor darle una solución así rajatabla para todos los que son profesores en Chile. No puede, porque hay profesores de acá, profesores de allá, profesores de acá. Y por esa razón es que mucha gente critica a los abogados porque cuando le preguntan algo siempre responden depende. Sí, pues, acá depende. Entonces, ¿cómo tú vienes hoy día y me dices, mira, sabes que mi tío es profesor y quiero ayudarlo? ¿Qué beneficios puede tener él? Depende. ¿En qué trabaja? ¿Qué hace? ¿Qué colegio lo contrató? ¿Tiene contrato de trabajo? ¿Tiene contrata municipal o es un funcionario público? Entonces, todas esas cosas hay que revisar. Y en particular, la pregunta tuya es no es, el sistema está súper estandarizado por área. Entonces eso es lo que hay que atender para poder responder derechamente una pregunta u otra. Ya, muchas gracias. Como última pregunta, ¿cómo influye la estructura del financiamiento de los colegios privados en las condiciones laborales de sus trabajadores? Ya, eso igual es súper subjetivo, pero por ejemplo en los colegios, hablemos de colegios chiquititos, estos colegios particulares que están en rurales, por ejemplo. Ya, los colegios particulares rurales, no sé si saben cómo funciona, pero funciona, depende de la matrícula que tú tienes. O sea, claro, si tú tienes 50 alumnos, tienes que multiplicar la subvención que eventualmente, no sé, pues son 300 lucas por cada alumno. ¿Ya? Tú tienes 50 alumnos, tienes 5 por 3, 15, tienes 350 lucas, tienes, claro, 15 millones de pesos para poder toda tu plantilla. Pero eso tiene que alcanzarte para darle la comida a los niños, para ir a buscarlos en el furgón, sí, para pagarle a los profesores. Entonces, ¿qué es lo que hacen a veces estos colegios particulares más chiquititos, particulares hablando de particulares subvencionados, no particular, sí, que dependen del Estado? ¿Qué hacen? Optimizan recursos. Y ahí es donde tú ves cursos, por ejemplo, donde no está solo el primero básico, sino que está primero, segundo y tercero. Yeah. Y ahí economizas porque tienes un solo profesor. Sí, o sea, vas combinando ahí. Porque si no tienes, por ejemplo, ya tienes en primero básico tienes un alumno, en segundo tienes dos y en tercero tienes uno. No, tienes que pagarle a 3 profesores y ahí no puedes optimizar recursos. Entonces, por esas razones que se da el tema en el particular, tú ves que colegios tienen cursos con un rango demasiado notorio. O sea, no puede, por ejemplo, un niño de 1 año, de 6 años que está en primero básico está aprendiendo a leer y el de tercero básico está aprendiendo a dividir. Y están juntos en una misma sala. Entonces, claro, cuesta mucho la educación en ese sentido. Y para darle más fondo a los trabajadores, justamente para tutelar el tema del acceso a las lucas, es que se rebaja la carga de educadores de un colegio para poder optimizar recursos. ¿Ya? Pero es complejo hoy día ese sistema. Hoy día mismo en la mañana estuve negociando con una corporación educacional aquí en Ñelol, donde las lucas que tienen para cada profesional son súper estándar. Entonces, por ejemplo, una psicóloga que ganaba una X cantidad de plata quería ganar más, pero ¿de dónde sacan los fondos? O sea, tenía un poco margen de variación. No hay margen, no tienen margen. Se rompen las ventanas. No, se rompen las ventanas y se dejan. Imagínate que ahora me hablaba el sostenedor, me decía, nos fuimos ellos tienen furgones. ¿Qué hacen los colegios? Para que ustedes más o menos entiendan cómo funciona. Los colegios en el campo, ya, mientras más alumnos, más plata. Claro. Entonces, ¿qué hacen? Van a buscar cabros chicos. Entonces, mientras más lejos los van, no se preocupe, señora, yo lo vengo a buscar a su hijo, lo agarro y me lo llevo, porque es plata. Entonces busco. ¿Y qué necesitas para eso? Tener furgones. Sí. Y el furgón hoy día, la bencina que se incrementó en un 30-40% de lo que era antes, hoy día, este gallo me decía, yo antes gastaba los 5 furgones que tengo para rescatar niños, que van rescatando de todos lados, me gastaba 3 millones de pesos, hoy día me gasto 6. Me gasto 5. Ya no sale rentable. Entonces me cuesta mucha plata porque voy a buscar cabros a
a la China mientras más lejos, más caro. Y si no tengo esos alumnos, no tengo subvención. Entonces, es súper complejo el sistema hoy día y ahí es donde el sistema, han habido múltiples reformas en la educación que ninguna de ellas ha solucionado de fondo el problema, porque es difícil. Es difícil. Entendamos que la última gran revolución educacional ocurrió el año 2006 con la revolución pingüina, por ahí cuando hubo todo este tema, que se mejoró en cierta forma, porque ahí dejaron de existir los colegios con lucro, que eran las sociedades, que yo podía tener una sociedad cualquiera de capacidad limitada y era sostener un colegio, aunque no fuera profesor, no fuera nada, pero lo veía como un negocio, porque podía ganar plata. Hoy día se eliminó eso. Y hoy día solamente pueden ser sostenedores corporaciones educacionales sin fines de lucro o fundaciones educacionales, donde ellos ni siquiera pueden tener o arrendar un inmueble, tienen que comprarlo obligatoriamente y eso reduce un poco el lucro. Entonces ya para los sostenedores no está siendo rentable ser sostenedor, porque antes los sostenedores eran millonarios casi. Los gallos agarraban, no sé, pues 20 millones de pesos y gastaban 5 y se quedan con 15. Hoy día no, porque la plata que te sobra tenés que devolverla. Sí. No puedes ocuparla en tonterías o reinvertirla, etc. Entonces, eso hace que el sistema sea un poco más complejo y bueno, va a ser tarea de ustedes cuando salgan de abogados poder meterse en el sistema legislativo y poder apoyar que haya mejoras en ese sentido, pero no es fácil optimizar recursos para ese punto. Muchas gracias por la entrevista, por su tiempo. Que les vaya bien.